Dentro de lo que dejó la multitudinaria marcha, y además del cartel preferido, que yo no dije cuál era mi cartel preferido, que es Sin ciencia no hay Conan, que me parece espectacular. Sin ciencia no tenés al ser que más querés, porque es producto de la clonación. Así de sencillo. Me parece muy interesante tratar de analizar o tratar de abordar cómo es que fue cambiando el discurso del gobierno con respecto a las universidades. Claro, frente al poder que tuvo la marcha, frente a la masividad que tuvo la marcha, fueron un poco moderando sus discursos, sus argumentos. Esto de ser cajas de la política, son todos curros de la política, que cada tanto los deslizan, por supuesto, a esta idea fuerte de auditarlas, ¿no? Siempre recurren una y otra vez a esto que tiene que ver con el sentido común, ¿no? Si es la plata de los contribuyentes. La sospecha sobre corrupción. La sospecha sobre la corrupción. Cuando, como bien explicaba la decana de Ciencias Sociales y venimos diciendo, eso tiene que ver con un órgano, que es la Auditoría General de la Nación, que lo hace de manera periódica, más allá del reclamo que ahora de repente hace el oficialismo. Hoy leí una nota muy interesante de Daniel Badenes, que es un académico y es comunicador también, que llamaba Auditar, y que decía algo muy lindo, que es que rastreaba la etimología de la palabra auditar. Auditar viene de audire, es escuchar. Entonces él se preguntaba hacia el final de la nota si efectivamente el gobierno habrá escuchado cuál es el reclamo de esta marcha. Por lo pronto ya hay una reunión. Vieron que en los meses pasados costaba muchísimo que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todos los rectores de las universidades nacionales, se pudiera reunir con los representantes del gobierno, con Álvarez, que es el secretario de Políticas Universitarias, y con el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Bueno, el martes ya hay una reunión para discutir claramente el presupuesto. Habrá que ver si cambian el discurso. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el tono pasado? En general lo que solía ocurrir en esas reuniones es que Carlos Torrendel, el funcionario de mayor jerarquía, secretario de Educación, al secretario de Educación de mayor jerarquía se lo notaba más tranquilo, más moderado, más amable, decían todos los rectores con los cuales charlábamos, mientras que Álvarez tenía una postura mucho más conflictiva, en muchos casos de descrédito para los propios rectores y rectoras y para las propias universidades que manejan. Habrá que ver si ese discurso se modificó. Lo que vamos viendo es que, más allá de lo que comunican por redes sociales, la lógica claramente va cambiando. Como vos decías, Nori, más temprano en el programa, primero veíamos a un Milei que compartía un león que estaba tomando un caldo, alguna cosa, de una taza de las lágrimas de los zurdos, y después claramente hoy tuvo que salir a explicar, ¿no? Hoy tuvo que salir a explicar cosas que probablemente no compartimos, que seguramente no compartimos, pero tuvo que salir a explicar, a argumentar, a decir alguna cosa y decir cuál era la posición oficial del gobierno, bajando un poco ese tono de agresividad que tanto caracteriza a sus funcionarios. Lo que se vio en la marcha, que para mí no tienen cómo calcular, no tienen cómo descifrar, es esta transversalidad. Para mí la transversalidad fue clave. Por eso ese intento todo el tiempo de decir esta idea de no, esto está identificado con ciertos políticos que fueron a la marcha, porque siempre están recordando a los políticos kirchneristas o peronistas que fueron a la marcha, pero no al resto. Es que la verdad que la concepción que tienen del funcionamiento democrático es tan autoritaria, porque los únicos políticos que valen son ellos, que no se reconocen como políticos. Todos los otros que tienen otra pertenencia política, porque además había de todos los partidos políticos, no eran solo kirchneristas o peronistas, claro, los que estaban en la marcha. Tenías de todas los colores políticos que se te ocurran. Esos utilizaban la movilización popular, no se sentían representados en esa movilización. No, seguro, es que no están de acuerdo con los valores democráticos, ese es el asunto. El tema de fondo es ese. Yo pensaba hoy, esta es una hipótesis personal, pero que seguramente la van a compartir muchos, que me parece que es la primera vez desde que Milei estaba en campaña que el gobierno corre detrás. Lo que perdió más allá de la calle, que no le interesa tanto, es claramente la agenda. Me parece que con la universidad siempre lo que ocurría es que
Milei decía alguna barbaridad, Villarroel lo mismo, todo, y todos los medios desde otra perspectiva, o incluso las instituciones universitarias, incluso las escuelas, o todos los sectores afectados de derechos humanos también, iban a responder y trataban de explicar por qué no estaban de acuerdo con lo que decía el presidente. Me parece que hoy por primera vez el presidente tuvo que salir a dar explicaciones, se le corrió la agenda, y cuando se le corre la agenda le duele mucho más que se le corra la calle a Milei, porque la calle no le interesa. Pero al ver tanta gente, por eso también me parece, y esta es una hipótesis, eso de empezar a moderar un poco el discurso, ¿no? Esta lógica de, mirá que muchos de los tuyos también fueron a universidades públicas. Sí, hoy salió una diputada de la Libertad Avanza bonaerense a decir justamente esto. Yo voté, estuve, pero y son muchos los jóvenes de la Libertad Avanza que fueron a la movilización porque están tocando un derecho, ¿no? Fibras íntimas, sí, tal cual. ¿Cómo? Fibras íntimas, decía, que es transversal a un montón de gente sin importar la ideología política. Es así, lo que pasa que también yo confío poco en la racionalidad del presidente, sinceramente. ¿Por qué? Porque no sé por qué, estoy muy intuitivo últimamente. Pero ojalá en la sensatez haga que se dé cuenta, porque además es un discurso muy avieso el que usa, porque en el largo tuit que hizo hoy moderando, miente muy alevosamente, porque dice, bueno, en la línea que dijo Adorni, tema saldado, dijo al vocero presidencial anteayer, que ese hombre no se cansa digamos, todos los días va superando una cosa para provocar más que el día anterior. Pero la verdad es que si vos lo que están haciendo es lo que dijo la decana de las facultades sociales, ahogarte presupuestariamente. Entonces es otra forma de hacerte cerrar. O el propio subsecretario de Políticas Universitarias, Álvarez, que escribió sobre la necesidad de fusionar universidades porque no era, según su criterio, no eran viables. Entonces no es que hay una interpretación incorrecta. No, ustedes dijeron esto, son representantes del Poder Ejecutivo que están diciendo esto, y lo que se interpreta es lo que se ve. Si te llega una factura de los servicios que aumentó un 400% y el incremento de los gastos que te van a dar es de un 70% sobre montos congelados del 2023, es obvio que no te va a alcanzar. Tal cual, sí, está muy lejos. También, y refiriendo a esto que tiene que ver con lo transversal, estaba muy bien, no sé si vieron ayer, pero había un montón de gente que no era del ámbito académico, que para mí fue lo más notable y lo más lindo de ver. Gente que venía del trabajo, gente que claramente trabajaba, por ejemplo, en la construcción, había albañiles, había gente que vendía en la calle y te decía, qué bueno esto, pero realmente con la necesidad, no para falsear y para digamos, animar a nadie, ¿no? Porque claramente ahí se juega el futuro. Yo cuando leía sobre esto y veía, cuáles son los horizontes, en dónde estamos, me parece que vamos hacia algo parecido a lo que se está viviendo en Paraguay. En muchos casos no es tan conocido lo que ocurre en Paraguay con las universidades, pero para mí es bien ilustrativo de hacia dónde va Milei. ¿Te acordás que Milei estuvo conversando hace poco con gente, digamos, de Paraguay y demás? De hecho, ahí fue cuando retó un periodista porque le dijo, ¿y si tu modelo no funciona, qué hacemos? Sí, y él pensó que era una falta de respeto eso. Una pregunta tan básica como esa. En Paraguay, a comienzos de este año, el presidente, el gobierno, presentó un proyecto de ley que se llamó Hambre Cero, que era para garantizar la alimentación en las escuelas. ¿Sí? Un proyecto con el que nadie puede estar en desacuerdo. Sí. ¿Qué pasó? En febrero, al mes siguiente, cuando este proyecto veía a todas luces que iba a salir favorable, que se iba a sancionar el proyecto de ley y que se iba a promulgar luego, las universidades, los estudiantes comenzaron a marchar. Entonces nadie se entendía muy bien. Estaban en contra de este proyecto que se convirtiera en ley de Hambre Cero. Porque lo que sucedió, que hizo el gobierno, es utilizar los fondos que garantizaban la educación, la gratuidad de la educación, para crear el fondo para garantizar la alimentación en los colegios. Entonces dijeron, esto está mal. Vos lo que querés hacer es enfrentar una necesidad con otra necesidad, un derecho con otro derecho. Eso está
hoy en el discurso de Milei, en el moderado, ¿no? Diciendo, bueno, un 60% de pobres y la universidad gratuita. Está poniendo esa discusión. Hay una falsa dicotomía que claramente se está empezando a construir, que es esta idea: en un país con tantos pobres no podemos educarnos, en un país con tantos pobres no podemos pensar, en un país con... no podemos darnos un montón de lujos porque tenemos un montón de pobres, como si la educación fuera un lujo. Entonces ahí hay un problema que es muy pero muy grave. A mí me hacía acordar cuando pensábamos, no sé si te acordás, en la pandemia, que era esta idea de abran las escuelas, cierran las escuelas, o abran los negocios, cierren los negocios, como una falsa dicotomía entre algunos quieren el progreso económico, otro progreso de la educación, otros no quieren nada. Pero mientras tanto le decís héroes a los que fugan divisas, ¿no? Porque supieron evadir las garras del Estado. Es el mismo presidente que te dice, está todo, es como muy difícil de seguir, chicos. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió entonces? Decíamos, en enero se presentó el proyecto, ese proyecto salió, se sancionó como ley en Paraguay, y el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Aseguró mediante un decreto que igualmente el dinero para el arancelamiento, para la gratuidad de las universidades públicas en Paraguay iba a ser provisto a través del Tesoro Nacional. Uno podría decir, los estudiantes se quedaron tranquilos. No, claramente desconfían de las intenciones del gobierno, dicen un decreto no es lo mismo que una ley, necesitamos una ley que blinde la gratuidad en la educación. A mí me encanta este caso para mostrar justamente algo muy similar a lo que se está viendo. Siempre lo que nos ocurre es que las naciones latinoamericanas, esto lo explicaba muy bien Alcir Argumedo, viven en una suerte de sincronismo histórico. Cuando vos tenés gobiernos populares, más o menos tenés gobiernos populares en varias naciones a la vez; cuando tenés neoliberalismo, más o menos en todas a la vez. Bueno, son como fenómenos que siempre van concatenados. Con Paraguay pasa algo parecido a lo que ocurre con Milei, más allá que tienen diversos matices. Para mí, lo más grave tiene que ver con esto. Son muy audaces en discutir gracias a algunos elementos que provienen del sentido común, como puede ser auditar, nadie va a estar en contra de auditar, controlar el dinero que es de todos, y esta idea del hambre, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de financiar para que los pibes no se caigan de hambre? Bueno, hay que avisar que es una falsa dicotomía, ¿no? El dinero también se te va de los aviones usados que le compras a Dinamarca, que no lo vas a usar para nada. El dinero se te va también en otro tipo de cosas. Hay un montón de políticas que vos estás tomando que no contribuyen al déficit cero y sin embargo es tu bandera. Ahí me parece que hay un punto muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que la educación superior es una parte muy chiquitita del PBI. O sea, seguimos discutiendo, más allá que tuvimos una marcha masiva, fue transversal y todo lo que decimos, es una parte muy pequeña del PBI. Es una parte muy pequeña del presupuesto nacional que está desactualizado, que toda la administración pública tiene el de 2023. Así que, por eso es que esto fue una muy buena noticia la de ayer, pero lo cierto es que recién comienza.